Bueno, hola chicos, este video y los próximos van a ser como pequeñas clases online para ir explicando algunos temas y algunas cuestiones de la filosofía, ¿sí? Y también este en particular va a ser un poco explicativo de los videos que voy a ir subiendo para que ustedes trabajen ahora de YouTube. Bueno, ahí está mi gatita Gaia que seguramente nos va a acompañar en casi todos los videos. Bien, los griegos al principio explicaban todo lo que sucedía a su alrededor a través de mitos. Mitos que eran historias contadas por dioses que según el carácter, la personalidad o lo que le pasaban a esos dioses, eran las cosas que sucedían en la tierra. Por ejemplo, si un dios estaba enojado, hacía llover. Si estaba feliz, salía el sol. Esta era la explicación científica que tenían los griegos en ese momento. De a poquito se fue pasando a una explicación más racional y se va dejando lo que es el mito por lo que se comienza a llamar filosofía. La filosofía entonces surge como filo, amor, sabiduría, que es sofía, o sea, amor a la sabiduría, como el reemplazo de esta explicación irracional que eran los mitos. ¿Sí? Se pasa entonces del mito al logos. Logos tiene muchas traducciones, lo podemos pensar como ciencia, razón, palabra, discurso. Esto estamos hablando alrededor de los años 500 antes de Cristo. ¿Sí? Así surge la filosofía, como una forma de explicar lo que sucedía en el universo a través de una forma más racional. ¿Sí? Los filósofos que ustedes vieron en el libro de Sofía, los filósofos de la naturaleza, son los primeros que intentan explicar el arjé. El arjé es aquella sustancia o concepto que ellos creían que era lo que nos formaban a todos. Por ejemplo, teníamos a Tales de Mileto, que él consideraba que el agua era la sustancia o el arjé de donde nosotros proveníamos y que formaba todo lo que existía estaba formado por agua. Muchos hablaban de un solo arjé, esto se llamaban, eran las teorías, el monismo, ¿sí? Eran monistas, y después teníamos a los pluralistas, que eran los que hablaban de diferentes arjé. Por ejemplo, el fuego, la tierra, el agua, el viento, eran diferentes arjé, o sea, conceptos por los cuales se explicaba todo. ¿Sí? Todo estaba formado por eso, según estos filósofos de la naturaleza, que también fueron llamados presocráticos, y no porque existieran antes de Sócrates, sino porque sus teorías son previas al pensamiento o a las ideas de Sócrates. ¿Sí? Que Sócrates es considerado el primer filósofo. Estos eran los filósofos de la naturaleza y eran una mezcla aún de una explicación un poco a veces mitológica con un poco de logos, de razón, pero recién con Sócrates se habla de una racionalidad en las explicaciones, en las teorías, ¿sí? Que ya vamos a llegar a Sócrates. Por esta época también surgen unos personajes llamados sofistas, que eran esas personas que ellos consideraban que tenían el conocimiento. A diferencia del filósofo, el filósofo busca la sabiduría, ese amor a la sabiduría. En cambio, el sofista decía que él tenía, que era poseedor de la sabiduría. Esto significa que todo lo que ellos decían era así, ¿sí? No existía otra verdad. Se destacaban por un método que era la retórica. La retórica es cuando una persona intenta convencer a la otra persona con argumentos racionales sobre cualquier tema, ¿sí? El que poseía mejor retórica era el que era considerado el más sabio de todos, ¿sí? Era alguien que nadie podía ganarle frente a ciertos argumentos, ¿no? Los sofistas fueron los primeros pedagogos, o sea, fueron los primeros, digamos, futuros maestros. Porque eran pagados
se les pagaba para que ellos transmitieran un conocimiento. Generalmente educaban a la parte aristocrática de los griegos, ¿sí? A la clase social más alta, a los más pudientes, a los herederos. Y solamente compartían su sabiduría a través de un pago, de un intercambio. Por esto también eran muy criticados por los filósofos. Los filósofos, la mayoría era gente muy pobre, o algunos eran hijos de herederos, entonces poseían mucho dinero y no necesitaban trabajar, y así se mantenían. Pero la crítica que más que le hacían los filósofos a los sofistas era este pago por su conocimiento, y que además los sofistas consideraban que no existía una verdad absoluta, que todo era relativo. O sea, no existía el bien y el mal a priori, sino que cualquier cosa, si era bien argumentada y justificada, podía estar bien, ¿sí? No creían en conceptos universales, porque justamente le daban mucho énfasis al poder de la retórica, ¿sí? En cambio, los filósofos consideraban de que sí, que así había una verdad absoluta, que por ejemplo matar estaba mal, viéndolo desde cualquier punto de vista. Los sofistas consideraban que siempre iba a depender la situación según el punto de vista de quien lo viera, ¿sí?